Hola, muy buenas tardes a todos. En el web de hoy vamos a contar con Paco Pérez, que nos hablará sobre la actualidad de los mercados y la operativa en los principales índices bursátiles, basándonos en el análisis técnico. Paco Pérez, formador de análisis técnico y sistemas tendenciales, es especialista en cartera de acciones e índices. Además, es colaborador de diferentes medios, gestoras y brokers. Recordad a los asistentes que pueden hacer vuestras preguntas en el apartado de preguntas que te interesa a la derecha. Y Paco, cuando quieras, puedes empezar. Muy bien, gracias, John. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, ya que veo algunos de los que estáis actualmente en este webinar que son bastante conocidos, alumnos míos de todo el año, en mi proceso formativo anual. Hoy vamos a hacer un webinar bastante actual sobre las tendencias que hay reinantes ahora mismo en el mercado de índices, ¿no? Ya sabéis que el mercado de índices, evidentemente, nos trae después nuestra operativa sobre las diferentes acciones, carteras de acciones que estaremos elaborando, haciendo o manteniendo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar lo primero, como siempre. Yo me gusta empezar este tipo de webinar, ya que nos brinda la oportunidad Rankia de poder hacer estos webinars formativos que vienen también para vuestro proceso de formación, para vuestra actualidad de índices, para vuestra actualidad de cómo mantener y observar vuestra cartera. Yo me gusta empezar siempre por los americanos, en este caso el SP 500. Y a partir de ahí, pues nos enlazamos un poco tanto a Europa como a Asia, ¿no? Hablando un poco de fundamental, no es mi especialidad, yo soy técnico puro y duro, ¿vale? Pero siempre el fundamental es algo que se vierte prácticamente al final al gráfico, ¿de acuerdo? Me gusta mencionar un poco que esta terrible corrección, terrible en tiempo, no en bajadas, ¿no? Esto es una corrección que prácticamente llevamos ya 7 meses, porque empezamos a mediados de enero con esos máximos del SP en los 2.850 puntos. Desde enero, si os dais cuenta, estamos en una corrección de las que en análisis técnico se le llama complejas. Pero bueno, esa corrección por fundamentales, ¿a qué se le debe? Bueno, pues actualmente las bajadas correctivas se las achacamos en este caso, la guerra comercial, esa guerra comercial de aranceles, Trump, Corea, que fue o es, vamos a ir señalando en el gráfico, este primer tramo, este último tramo, ¿vale? Prácticamente este último tramo que dura la corrección, es un tramo que por fundamentales se lo debemos a la guerra comercial. Acordaros que siempre en análisis técnico vamos a tener un motivo para bajar. En este caso nos ha tocado los aranceles, pero en la primera parte, ¿vale? Tuvimos la subida, en este caso, del interés del bono americano, ¿no? Fijaros cómo una corrección compleja en plazos de tiempo viene enlazada por varios aspectos fundamentales bastante negativos para lo que es la renta variable, ¿no? Pero si miramos un poco más el trasfondo, y para mí el trasfondo del mercado de acciones USA y prácticamente a nivel mundial es el gráfico del DX, es decir, el gráfico del dólar, pues tenemos un dólar todavía que los tipos de interés del dólar, las tasas, esa subida que tenemos últimamente en el último ciclo, prácticamente no ha pasado todavía del 2%. Es decir, a mi modo de pensar, a mi humilde modo de pensar, los mercados de acciones tienen todavía potencial de subida porque prácticamente sus ingresos, en este caso ingresos y exportaciones, ¿vale? Ya sabéis que prácticamente el SP 500, el Dow Jones, Nasdaq, son mega empresas que viven mucho de sus exportaciones a Asia, en este caso, a Europa. Pues bueno, pues tipos de interés al 2% para mí son todavía tipos bastante bajos, ¿vale? No van a mermar mucho sus cuentas de resultados y otro impulso en el mercado americano, tarde o temprano, en mi opinión, llegará, ¿no? Vamos a ir limpiando un poco pantalla y vamos a analizar un poco la corrección, ¿de acuerdo?
Vamos a empezar por el SP500, miraremos Nasdaq, que está en máximos, y nos iremos a nuestro mercado europeo, y si nos da tiempo miraremos un poco los índices asiáticos, tanto el Nikkei como el Hansen, ¿de acuerdo? Como ha dicho John, pues cualquier pregunta me la vais haciendo para que no sea tan monótono este webinar, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que tengáis sobre cualquier tipo de índice, inclusive si tenéis alguna acción dentro de los índices que estamos viendo, también la podemos ver, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar por el gráfico de inversión, ese gráfico de inversión que se le denomina gráfico semanal, ¿de acuerdo? En gráfico semanal, ¿vale? ¿Qué tenemos en el SP500? Tenemos en el SP500 un canal, ¿de acuerdo? Un canal alcista que llevamos, los que estáis en mi canal de YouTube, prácticamente esta operativa o estos canales los llevamos viendo ya meses porque no ha variado, fijaros cómo el canal sigue intacto, ¿vale? Lo que tenemos ahora mismo es una corrección bastante compleja, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una corrección que la llamaríamos corrección previa, ¿de acuerdo? A un impulso anterior. Ese impulso anterior, ¿vale? Si lo medimos, para mí prácticamente todavía tiene margen de descanso. Fijaros como desde que empieza el impulso en 2016 prácticamente se lleva 2 años subiendo, ¿vale? Todavía no ha caído ni a un tercio, es decir, que un tercio sería algo normal, ¿de acuerdo? Caería a un retroceso bastante aceptable y sin embargo lo tendríamos todavía en línea de tendencia alcista, ¿de acuerdo? Fijaros como la línea de tendencia ahora mismo está prácticamente viva, ¿no? Muy bien. Eso sería un pronóstico bastante de medio y largo plazo, es decir, que la corrección cayera hasta plazos de un tercio, ¿de acuerdo? Es algo bastante probable, ¿eh? Bastante probable y que no es cambio de tendencia, ni crisis financiera, ni guerra comercial pura y dura, es decir, los gráficos de cualquier activo, de igual que sea divisas, índices, acciones, materias primas, después de un impulso, después de un gran impulso, como en este caso, lo normal es que corrijan a un tercio o al 50%, ¿no? El 50% para mí sería ya demasiado, porque para empezar, lo primero que no puede hacer un gráfico para mantener su línea, su tendencia primaria, sería romper línea de tendencia, ¿no? Entonces, mi opinión, un tercio lo veo razonable, ¿vale? Lo que no veo razonable ya es una bajada al 50% del movimiento, pues prácticamente perforaríamos con crece línea de tendencia, ¿de acuerdo? Eso sería mi opinión de medio y largo plazo. Vamos a borrar, ya hemos visto, para no tener los gráficos tan dibujados que no me gustan, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la actualidad. ¿Qué podemos esperar de esta corrección? ¿De acuerdo? Esta corrección, nos vamos a gráfico diario para que la veáis con más velas. Y esta corrección en gráfico diario, fijaros cómo la tenemos, ¿de acuerdo? Hay algo muy importante, ¿vale? Y eso siempre tenéis que tener, es que las líneas de tendencia hay que actualizarlas. ¿Cómo la actualizamos? Para empezar, esta está rota, ¿de acuerdo? Muy bien. Ese movimiento murió. Murió en su día, en esta corrección, evidentemente, parte de febrero, ¿vale? Y esta línea de tendencia saldrá una nueva, evidentemente, que pasará por este punto, ¿vale? Y no quiero ser evidente, pero prácticamente pasará por otro punto, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se cree? ¿De acuerdo? Todavía no se ha creado porque estamos en pleno proceso correctivo, ¿de acuerdo? Ese proceso correctivo nos llevará tiempo salir de él, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a borrar la línea de tendencia, que veáis ya cómo el movimiento está muerto, el que teníamos. Y ahora bien, ¿cómo proyecto yo una operativa para los que estáis iniciando una cartera o los que vais a iniciar o mantener vuestra cartera de acciones americanas, en este caso, ¿vale? ¿Dónde me vuelvo yo a arriesgar para largos? En este caso lo tenemos bastante fácil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en nuestro gráfico ya a fechas de hoy nos está haciendo varios movimientos importantes, ¿de acuerdo? Fijaros como aquí tenemos 2 movimientos mínimos crecientes. Yo este movimiento no sé lo que va, hasta dónde va a terminar, no soy evidente, ¿de acuerdo? Sí es cierto que tenemos aquí prácticamente la línea de tendencia, pero si este movimiento hace soporte aquí, que tiene muchas probabilidades de hacer soporte aquí, ¿de acuerdo? Estaremos viendo la típica W de mercado, ¿de acuerdo? Es decir, mercado que debería de nuevo romper buscando 2.800 puntos.
Para mí este es momento de entrada, ¿de acuerdo? Momento de entrada de largos de nuevo, buscando la finalización de este proceso correctivo, ¿de acuerdo? Este gran proceso correctivo que tenemos actualmente, donde mi opinión es que el mercado sigue para mentalidades o inversores de largos, ¿de acuerdo? Sí es cierto que hay que esperar la corrección que termine. Las correcciones, cuando empiezan, las conocemos todos, cuando terminen es más complicado, ¿de acuerdo? Pero este es mi planteamiento para gráfico diario, es decir, seguimos dentro de un mercado plano, lateral, de consolidación, tiene varios nombres, le podéis llamar que quiera, pero ¿cuándo podemos soltar el freno? Pues soltar el freno y dejar que el coche corra, en este caso nuestra mente corra para largos, es la base de esta figura técnica que está en proceso todavía de terminación, ¿de acuerdo? Este es, digamos, la apuesta para largos, ¿de acuerdo? Esta apuesta para largos tendrá, digamos, su versión contraria. Vamos a limpiar pantalla. Muy bien, por el lado negativo, ¿de acuerdo? Acordarse que visión podemos tener toda la que quiera, manda siempre el gráfico, el precio, ¿de acuerdo? Aquí hay un modelo, que es la misma línea de tendencia que antes, ¿de acuerdo? Que esta línea de tendencia, si el mercado hiciera esto, que se puede plantear tranquilamente, ¿de acuerdo? No sabemos lo que va a hacer. Si el SP500 hace esta figura, ¿de acuerdo? Volvemos a tener la misma figura que hemos visto antes alcista, la tenemos ahora bajista, correctiva, ¿de acuerdo? Fijaros cómo tenemos las tres zonas, o la típica W, ¿vale? De mercado correctivo, en este caso bajista, ¿de acuerdo? Entonces, para los conservadores, que somos muchos, yo el primero, ¿de acuerdo? Esta opción, ¿vale? Va cobrando también bastante fuerza. Por eso he dicho antes que mientras que el precio nos rompa aquí arriba, yo personalmente largos en el mercado americano, ninguno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta ruptura que tenemos aquí, esta posible ruptura, ¿vale? ¿Vale? Si esta figura se completa en las próximas semanas, cuidado que llega agosto en breve, si esta figura se completa, esto va a hacer el 100% del movimiento, ¿de acuerdo? Y nos volvería a llevar a los mínimos de enero, ¿de acuerdo? Por eso la primera opción que he planteado es la alcista, sigo siendo alcista, mi opinión es alcista, ¿de acuerdo? Pero alcista tiene que cumplir unos límites, es decir, mientras que no cumpla esos límites o rompa esos límites, yo no me pongo alcista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaros cómo he cambiado la opción rápidamente con esta posible figura que también nos está planteando el SP500, ¿de acuerdo? Si el SP500 perfora esta directriz, ¿de acuerdo? Empezaremos a tener una secuencia de mínimos decrecientes y máximos decrecientes, ¿de acuerdo? Esa figura de mínimos y máximos decrecientes indudablemente me va a llevar al 100% del movimiento anterior, porque ya las referencias las tengo en el suelo de los 2.550 aproximadamente del SP500, ¿de acuerdo? Muy bien. Este escenario, ¿vale? Que hemos planteado ahora, el escenario negativo, el escenario de cortos, ¿de acuerdo? No es un escenario que yo lo tenga tampoco olvidado, ¿de acuerdo? Por eso mi primera opción siempre va a ser los largos, pero largos con unas credenciales. Sin esas credenciales no me pongo largo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en cualquier momento en esta zona me engañan y me fabrican la pauta bajista, ¿de acuerdo? Que la tenéis ya ahí en gráfico diario, ¿de acuerdo? Muy bien, limpio pantalla y antes de cambiar lo vais a ver más nítido aquí. Muy bien, la primera opción que he planteado, ¿vale? Es una opción que todo el mundo en análisis técnico conoce y les gusta, ¿no? Es decir, triángulo simétrico en techo de mercado. Para los que seguís, por ejemplo, yo en mis cursos de formativos online, nos gustan mucho los triángulos simétricos en las partes altas de cada gráfico. ¿Por qué? Porque en las partes altas de cada gráfico un triángulo simétrico implica perforación alcista y un último impulso, ¿de acuerdo? Ese último impulso, ya sabéis que lo he explicado antes, que por tasas y tipos de interés del dólar, para mí está todavía barata la financiación en Estados Unidos, es decir, y la exportación de, en este caso, de las multinacionales. Me baso en ese aspecto para conceder todavía triángulo simétrico con ruptura, ¿de acuerdo?
Esa es la figura actualmente que tenemos en el SP500. Esa figura va un poco enlazada con lo que vamos a ver ahora con el mercado tecnológico, ¿no? Ese Nasdaq, si ponemos el Nasdaq, os dais cuenta que el Nasdaq para nada tiene triángulo simétrico, no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué? Porque el Nasdaq va haciendo todavía mínimos de reacción crecientes. Es decir, fijaros cómo, bueno, me he explicado, bueno, de los que estáis aquí hoy en el webinar, hay muchos que me conocéis, ¿de acuerdo? Muchos sois alumnos míos. Yo siempre trabajo en gráfico semanal con una media de 40 periodos, ¿de acuerdo? Esa media de 40 periodos, si la extrapolamos a gráfico diario, es la famosa media de 200 en gráfico diario, ¿de acuerdo? Muy bien, si os dais cuenta, el precio ha llegado a las 2 veces que ha llegado la pauta de la media de 40 y se ha parado. Es decir, podemos tener la típica bajada en Nasdaq, ¿vale? Pero la secuencia sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos todavía en el mercado americano tecnológico, en este caso en el Nasdaq, voy a limpiar pantalla de nuevo, no tenemos ninguna figura distributiva. Es decir, para yo estar asustado, tendría que tener aquí ya el típico mercado distributivo con varios picos, ¿vale? Mucha volatilidad. Es decir, cuando hay picos muy altos, ¿de acuerdo? Tenemos grandes volatilidades y ahí llegan las grandes distribuciones. Es decir, cuando el mercado hace una distribución, que sepáis que tenemos que tener una volatilidad bastante alta. La volatilidad la podéis medir con indicadores de volatilidad, ya sabéis los más famosos que hay. O muchas veces, cuando uno le gusta mucho análisis técnico profesional, no hace falta tantos indicadores. Es decir, la altura, cuando tiene muchas alturas, ¿de acuerdo? Cuando tiene mucha altura, los picos, las mechas de un gráfico, quiere decir que tenemos una volatilidad alta. Una volatilidad alta es sinónimo de distribución, ¿de acuerdo? Para mí, ese aspecto todavía no ha llegado tampoco al Nasdaq, ¿de acuerdo? Entonces, por técnico, poca cosa. Muy bien, si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Buscamos últimas correcciones, pues fijaros cómo el mercado tecnológico sigue haciendo una secuencia casi perfecta de análisis técnico, máximos y mínimos, base y altura de techo. Es decir, para mí, tarde o temprano este mercado hará su corrección, de nuevo impulso y seguirá creciendo, ¿de acuerdo? No hay nada que me indique, Paco, esto está distribuyendo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a verlo ahora en diario, que veréis mejor la secuencia. Muy bien, en diario, fijaros, prácticamente no tenemos ninguna figura distributiva, que es lo que más me tranquiliza a mí para apostar por el mercado tecnológico. Para los que estáis ahora mismo en el webinar, si tengo que apostar por uno de los dos mercados, yo soy del tecnológico. Es decir, cuando el mercado tecnológico sube, las rentabilidades son mucho mayores, ¿vale? Que operan en el SP500. Evidentemente, en el SP500 siempre vas a encontrar alguna empresa muy alcista, ¿no? Pero si tengo que escoger, para mí tiene muchísima más fortaleza el mercado tecnológico, ¿de acuerdo? Antes que el SP500 o el Dow Jones, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué posible swing podemos hacer aquí en el SP, ahora mismo en Nasdaq? Pues en Nasdaq, fijaros, tenemos una corrección. ¿Esa corrección hasta dónde puede llegar? Pues prácticamente va a llegar al 38 y oportunidad de compra evidentemente sería en la zona del 50. Es decir, si el mercado hace la típica corrección en 3 tramos, esto sería oportunidad de compra. A los 6.800 puntos sería oportunidad de compra clara. Es decir, si el SP500 hace el aspecto negativo, es decir, hace la figura negativa y corrige lo que hemos visto, pues para mí esto es oportunidad de compra clara. Es decir, un mercado que va haciendo mínimos crecientes, retrocede hasta el 50% del movimiento previo, pues para mí esto es oportunidad de compra clara. ¿De acuerdo? Resumiendo, sigo viendo el mercado alcista y en este caso el Nasdaq muchísimo más alcista que el SP500 o el Dow Jones, ¿no? El Dow Jones no lo ponemos porque prácticamente nos va a replicar un poco a lo visto técnicamente en el SP500. Muy bien, vamos a pasar al mercado europeo, a los índices europeos. Si tenéis alguna duda, pregunta, la podéis ir haciendo. Y bueno, antes de pasar al gráfico más importante del mercado europeo, que sabéis que es el DAX, para mí mucho más importante que el Eurostock, voy a hacer una distinción. Es decir, si me vais a preguntar, Paco, ¿qué prefieres? ¿Mercado europeo o americano? Pues no hay color.
entre mercado europeo de acciones e índices y mercado americano, yo soy americano total. ¿Por qué? Porque las rentabilidades pasadas, presentes y sobre todo las futuras, que son las que nos interesan, van a seguir dando más tendencia a los americanos que a los europeos. Es decir, los europeos, las tendencias, como veis en los gráficos, existen, pero sus recorridos son muchísimo más cortos que los americanos. Por potencial, rentabilidad, deuda, es decir, todo la parafernalia fundamental que me querráis explicar o que yo os quiera explicar. Pero al final la realidad solamente que hay una. Es decir, que cuando los mercados de acciones americanos suben, el índice sube mucho más que los europeos. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos, vamos a buscar al DAX. Perfecto, este DAX no me gusta, este. Muy bien, gráfico limpio, DAX 30, gráfico diario. Muy bien. Lo primero, la tendencia. ¿Qué tendencia tenemos? Pues actualmente la tendencia es lateral. No es que lleva 2 semanas bajando, 3 semanas, Paco, no. Este gráfico tiene una tendencia lateral previa, digo previa, a un movimiento alcista. ¿De acuerdo? Fijaros como tendencia lateral previa de un movimiento alcista. Ahora me diréis, Paco, es que me han dicho, es que he visto, que en el Twitter, que en el Facebook, aquí hay un hombro, cabeza, hombro. ¿Vale? Muy bien. Esa figura la ve todo el mundo. Un niño que está en parvulito ya la está viendo. Un niño que está ahora mismo jugando a la pelota ya conoce esta figura. Es decir, es una figura que la ve todo el mundo. Cuando la ve todo el mundo, el porcentaje de acierto es mínimo. Que lo sepáis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es mínimo? Porque prácticamente, si os dais cuenta, el índice alemán, el DAX, ese índice tan tradeado en swing trading, es decir, es un índice que trabajaréis mucho en secciones de 4 horas, 1 hora, en scalping. Yo, por ejemplo, el scalping no lo he usado nunca, no lo uso, soy más de swing trading, en 4 horas, 1 hora sí lo trabajo bastante, ¿vale? Y en gráficos de inversión como estamos ahora, ¿de acuerdo? Para ver los límites. Muy bien. Para empezar, y esto que lo aprendáis, ¿puede ser esto un hombro, cabeza, hombro? Puede ser, ¿de acuerdo? Pero los mejores hombro, cabeza, hombros que os encontréis como técnico, siempre el hombro derecho va a ser más bajo que el izquierdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya esa pauta, que para mí es primordial, esa pauta aquí no existe. Es decir, si tú trazas, este hombro tiene más fuerza que el primero. ¿De acuerdo? Dentro de análisis técnico profesional es una pauta que se suele estudiar bastante y ya, para empezar, ya le damos un poco de poca probabilidad a ese hombro, cabeza, hombro. ¿De acuerdo? Si hubiera existido aquí la figura y este estuviera aquí, ya os diría yo que estamos en un proceso claramente distributivo. Es decir, si hubiera tenido esta tendencia, este hombro, cabeza, hombro, hubiera sido el típico que hace esto rápidamente, pull back, y vámonos que nos vamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Muy bien, pero desgraciadamente esa pauta yo no la veo por ningún lado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que veo? Pues lo que veo, como os he dibujado al principio, es un proceso lateral, ¿de acuerdo? Podemos poner los mínimos más abajo, si queréis. Muy bien. Ese proceso lateral es previo a un impulso. ¿Qué quiere decir? Si es previo a un impulso, quiere decir que yo el impulso lo puedo coger desde abajo, ¿de acuerdo? Voy a limpiar esto para que lo veáis bien, ¿vale? Ya me he dado cuenta que ha parado en un tercio, ¿de acuerdo? La parada lógica, la primera parada lógica, ¿de acuerdo? Y como hemos visto antes en el SP500, ¿vale? Podemos tener la parada del 50% tranquilamente, ¿de acuerdo? Futurólogo no se puede ser porque ser futurólogo en esta profesión ya sabe que es sinónimo de no ganar un duro, ¿de acuerdo? ¿Que el mercado puede llegar aquí cuando perfore este punto? Pues sí, en el momento que perfore este punto, ¿de acuerdo? Si el mercado decidiera bajar hasta aquí, que yo lo dudo, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis que esto hará esto, nos intentarán engañar, lo típico, y al final buscará el 50%, ¿de acuerdo? Desde el 50% el mercado es alcista o bajista. Desde el 50% este mercado es totalmente alcista todavía, ¿de acuerdo? Porque estoy haciendo el 50% de este movimiento. Muy bien, oportunidad de compra. Si vamos a hacer swing en diario, limpio de nuevo pantalla. Ahora mismo en una zona intermedia hay oportunidad de compra, aquí no hay oportunidad de compra por ningún lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si amplío un poco,
Muy bien, porque si amplío un poco, tenemos un movimiento distributivo de un impulso, ¿de acuerdo? Fijaros cómo tengo aquí el impulso. Tenemos el famoso punto ejecutivo, ¿de acuerdo? Puedo hacer el pullback tranquilamente y buscar el 100% del movimiento. Entonces, para mí, oportunidad de compra hay ahora, no, oportunidad de compra no hay ahora mismo. Oportunidad de compra la tendré de nuevo aquí. Aquí lo que tenemos es una posible venta si el mercado rebota, que debería de rebotar, porque fijaros de dónde viene cayendo. Entonces, si viene cayendo desde aquí, lo lógico es que retroceda ahora a un tercio. ¿De acuerdo? Ese retroceso a un tercio en swing diario, estamos hablando de swing diario, me está dando oportunidades de venta. ¿De acuerdo? Esas oportunidades de venta van a coincidir con el lado pesimista del SP500 que hemos visto. ¿De acuerdo? No hablo del lado pesimista del Nasdaq porque es que el Nasdaq no hay por dónde cogerlo. ¿De acuerdo? Es decir, el Nasdaq es alcista, alcista, alcista. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, ahora mismo tenemos aquí una oportunidad de rebote, yo no lo haría, ¿vale? Porque me gusta operar a favor de tendencia, pero aquí sí tengo oportunidad de nuevo de cortos, ¿de acuerdo? ¿Y esa oportunidad de corto cuándo terminaría? Pues evidentemente cuando el precio haga el 100% del movimiento. Aquí terminaría, ¿de acuerdo? Para, en esta zona, de nuevo, buscar patrones o velas de reversión alcista, ¿de acuerdo? Limpio pantalla. Muy bien, ya que hemos hecho un pequeño swing ahí, ¿de acuerdo? Y ahí has visto el proceso, lo amplío más para que lo veáis, el proceso que tiene ahora mismo este impulso, ¿de acuerdo? Este impulso, ¿vale? Que terminó en esa zona, eje, ese es el eje tan famoso distributivo, ese eje que una vez que se rompe, el mercado siempre hace un primer impulso rápido, el primer impulso rápido ya lo tenéis hecho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora lo lógico sería una corrección secundaria buscando lo que antiguamente era soporte, que ahora se convierte en resistencia, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es mi objetivo o mi pronóstico del DAX, ¿vale? En este caso swing diario, ¿vale? Recordar que esta pauta lateral, ¿vale? La concibo, en mi modo de pensar, ¿vale? Que esta pauta, como esta pauta, la voy a hacer así para que la veáis, ¿vale? Toda esta figura es un proceso, ¿de acuerdo? Ese proceso va a terminar, no sé cuándo va a terminar, ¿de acuerdo? Ese proceso es la consolidación de este impulso, ¿de acuerdo? Este impulso que veis aquí tan grande que hizo el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo es consolidar todas estas ganancias. Cuando esto termine, ¿vale? Recordad que yo no lo sé, nadie lo sabe, ¿vale? Esto tiene que romper por aquí arriba, ¿de acuerdo? Sí es cierto que la corrección hemos visto anteriormente que puede caer inclusive hasta el 50%. Da igual que caiga hasta el 50%. El mercado, al final, meses, semanas, evidentemente, esta ejecución será de meses. El mercado al final tendrá que romper buscando de nuevo nuevos máximos. ¿De acuerdo? Esto es una proyección bastante a largo plazo, ¿eh? No confundiros que ahora mismo lo que predomina es el swing que acabamos de hacer. Muy bien. Cambiamos de índice y nos vamos a ese índice, digamos, que todo el mundo conocéis, que la mayoría habéis operado, que es una patata, porque es una patata, ¿de acuerdo? Que es el índice español o IBEX 35, ¿de acuerdo? Ese IBEX 35, para mí, el peor de todos los índices famosos, ¿de acuerdo? El peor para largos, ¿de acuerdo? El que esté corto, pues la verdad que ha hecho el negocio del siglo porque es el índice más corto o más bajista que llevamos prácticamente creo que los 2 o 3 últimos años, ¿de acuerdo? Salvo el 2017 que tuvo ese amago de impulso bastante fuerte, pero que sigue muerto de cara a grandes rentabilidades, ¿no? Muy bien. Lo primero, gráfico de inversión, quitamos, ¿vale? Y en gráfico de inversión, fijaros, ahora mismo el análisis técnico se va cumpliendo perfectamente. Empezamos a tener mínimos decrecientes desde esta zona y lo sigue haciendo, ¿de acuerdo? Mientras que sigamos con esta pauta de máximos y mínimos decrecientes, aquí mercado alcista a nadie se le ocurre, ¿de acuerdo? A nadie con un mínimo de formación financiera y en análisis técnico se le ocurre apostar por largos de fondo, ¿de acuerdo? Para intradía sí puedes coger
estos rebotes que hay porque volatilidad hay en el IBEX, ¿no? Muy bien, mi opinión personal, mi humilde opinión personal. Mientras que el mercado no rompa directriz y última resistencia, aquí de largos nada. O sea, aquí largos, que sepa que todo el que compre en esta zona se la está jugando. Es decir, comprar en esta zona, apostar a que el mercado va a frenar aquí, ese está inventando. Es decir, toda esta zona de 9.700, 9.500, apostar a que el mercado va a frenar en esa zona, está inventando el futuro. ¿De acuerdo? E inventar el futuro en esta profesión, ya sabéis cuál es el final. ¿De acuerdo? Es decir, mi apuesta por largo es romper o perforar directriz y último impulso. A partir de aquí, zona de 10.400, mi opinión es largo, con objetivo mínimo 11.000. ¿De acuerdo? Pero esto es un pronóstico bastante vanguardista. Es decir, aquí Paco Pérez se la está jugando. ¿Vale? Me la estoy jugando en esta visión. ¿Por qué? Porque es que el mercado está ahora mismo en 9.700. Es decir, Paco, necesitamos... disculpa que te interrumpa, pero uno de los asistentes nos pregunta si los gráficos que usted utiliza son total returns. Y si fuese el caso, y si no fuese el caso, ¿por qué no se tiene en cuenta los dividendos? ¿No vería más interesante utilizar gráficos total returns? No, en este caso, los que yo uso, ¿vale? Son en este caso los que vienen por defecto siempre, ¿vale? Y sin en este caso, sin acoplar los dividendos, ¿vale? Yo el gráfico con dividendos no lo he usado nunca, la verdad que no lo he usado nunca, ¿de acuerdo? Porque prefiero buscar en las velas, yo soy mucho de acción del precio, ¿de acuerdo? Y cuando una persona cree tanto en la acción del precio, ¿de acuerdo? Es muy importante que el gráfico tenga sus máximos y sus mínimos históricos que llegó el precio por oferta y demanda. En el momento que le metes dividendos, ¿vale? A los gráficos, la oferta y la demanda en las velas varía bastante, ¿vale? Varía bastante en el sentido que los máximos y mínimos de velas, ¿vale? No son los originales de ese índice, ¿de acuerdo? Entonces, mi opinión, ¿vale? Siempre he utilizado gráficos sin dividendos, ¿de acuerdo? Muy bien, sigo, ¿vale? En este caso, mi diferenciación, ¿no? Yo siempre he aprendido acción del precio desde hace, bueno, prácticamente más de 10 años cuando empezamos con el análisis técnico profesional, a estudiarlo y a plantear estrategias de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, los máximos y mínimos, tanto históricos como de un movimiento, para mí son súper importantes. En el momento que le metes el dividendo, ¿de acuerdo? Como bien sabéis algunos, otros no, ¿de acuerdo? No es que sean gráficos defectuosos, porque si es, en verdad es la realidad del gráfico con, digamos, la rentabilidad del inversor, es decir, cuando le metes el dividendo, el gráfico se va acoplando a la rentabilidad que va recibiendo el inversor, pero para acción del precio, para mí, es más auténtico un gráfico que no se le haya tocado, en este caso, los máximos históricos, mínimos históricos o máximos y mínimos de impulso, ¿de acuerdo? Volviendo a lo que estaba explicando, ¿de acuerdo? Al planteamiento que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Para mí es esencial para los que operáis en mercado nacional, yo también lo opero, tengo mi pequeña cartera nacional, ¿de acuerdo? Esta zona, ¿de acuerdo? Esta zona es fundamental para apretar el gatillo. Es decir, igual que cuando vamos a las ferias, apretamos el gatillo a diestro y siniestro, cuando estamos en las casetas, pues aquí igual. Es decir, estos máximos para mí son súper importantes. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, si el mercado hiciera esto, ¿vale? Prácticamente está haciendo esa figura acumulativa que a todo el mundo le gusta, hombro, cabeza, hombro, doble suelo, triple suelo, da igual. La figura en sí da igual. Tú lo que tienes que buscar es que por fin acumulen. Es decir, cuando digo acumulen, es decir, que el dinero profesional vuelva al mercado. Y si el dinero profesional vuelve al mercado, los 11.000 puntos en el momento que rompamos esta resistencia, que son prácticamente los 10.300, rompiendo los 10.300 nos vamos a los 11.000. ¿Por qué? Porque el mercado tendrá una secuencia de mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Muy bien, pero esa es la secuencia optimista del mercado nacional. Esa secuencia para mí todavía no es válida, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar pantalla. El famoso impulso del 2017, que hizo un poco rentable al mercado nacional, ¿vale? Muy bien. Fijaros como ese famoso impulso,
¿vale? Ha hecho el 50% del movimiento. Es decir, 50% del movimiento en análisis técnico es momento de compra, ¿de acuerdo? Ese momento de compra actual, me podéis decir, Paco, momento de compra actual, ¿vale? Si nos vamos a una cartera del IBEX 35, ponderado prácticamente por el sector bancario, ¿dónde apostamos? Es muy importante. Después, una vez que sabes que esto es momento de compra, ¿vale? Aquí hay muchísima gente que ya ha puesto los stops de compra aquí en el 50%, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estamos hablando de stop de inversión. No estoy hablando de swing trading, porque swing trading, evidentemente, los stops son mucho más cercanos, los objetivos son mucho más cercanos. Estamos hablando de fabricarme una cartera de medio largo plazo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues esto es un momento de compra claro, el 50%, ¿vale? Ese 50%, si os dais cuenta, coincide con lo que antiguamente era soporte, que ahora se convierte en resistencia. ¿Lo veis? Esta zona, soporte y resistencia. Pero claro, siempre existe una duda, ¿de acuerdo? Y la duda es la siguiente, oye, ¿el 50% se va a parar seguro? No se tiene por qué parar seguro. El mercado puede hacer tranquilamente esta operativa, ¿vale? Irse a los 2/3. 2/3, ¿qué quiere decir? Que hago la bajada correctiva a los 2/3 del primer movimiento. Si hiciera eso, que yo soy partidario de que esa opción es bastante, digamos, bastante oportuna que aparezca antes que los largos, ¿de acuerdo? Sería de nuevo zona de compra, tranquilamente zona de compra. Es decir, mientras que el mercado no rompa los 2/3, no podemos decir que ese mercado sea ya una tendencia larguísima bajista, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahora mismo en el mercado nacional, ¿vale? Ese patético del mercado nacional, que es el que más cae, evidentemente, en el año, ¿vale? Tenemos una opción de compra ahora mismo, clara, con stop en esta zona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy en el 50% de un movimiento. Un 50% de un movimiento, la mayoría de las veces los precios a partir de aquí comienzan y terminan la actual corrección de precios, ¿de acuerdo? Explicado esto, limpio pantalla, nos vamos a Swing Diario. Vamos a ver qué está pasando en Swing Diario porque esta semana está rebotando, ¿de acuerdo? Vamos a quitar la media que hay aquí. Muy bien. Y vámonos al Swing Diario. Vamos a borrar, limpio pantalla. Perfecto. Si nos fijamos qué figura está haciendo en Swing Diario, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo más grande para que lo veamos. Tenemos una secuencia de mínimos, ¿vale? Y una secuencia de máximos. Muy bien. Por lo pronto, lo primero que vemos, si pongo el gráfico mejor, muy bien. Lo primero que vemos es una triangulación o zona triangular de tendencia bajista, ¿de acuerdo? Una triangulación de zona bajista, las implicaciones de ruptura ya las conocéis, los que sabéis un poco de análisis técnico, una triangulación bajista, el porcentaje de acierto va a ir encaminado a la bajada, ¿de acuerdo? Es decir, este impulso que estamos viendo en los últimos días se quedaría corto con respecto a este, ¿vale? Para buscar un nuevo impulso a la baja, ¿de acuerdo? Si un nuevo impulso a la baja iría buscando en semanal la prolongación o la trayectoria que hemos visto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo me puedo hacer yo mi planteamiento de largos? ¿Vale? Para hacerte planteamiento de largos solamente tienes una opción. Todo lo que sea operar por aquí dentro te la estás jugando y estás operando sin sentido. ¿Cómo opero con sentido? En Swing Diario tenemos esa ruptura. Es decir, una ruptura de este precio por aquí, ¿vale? Me estaría indicando que empezamos a tener una secuencia de mínimos y máximos crecientes. Es decir, para que el mercado perfore, tenemos que tener mínimos y máximos crecientes. Es decir, todo lo que no perfore por aquí, todo lo que se quede aquí dentro del mercado, ese mercado es bajista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que predomina son mínimos y máximos decrecientes. ¿Lo veis? Es decir, abrir largos aquí ahora mismo te la estás jugando, pero al 100%. ¿Por qué? Porque esos largos, tarde o temprano, te los van a derribar porque la secuencia actual del precio es una secuencia de mínimos y máximos decrecientes, ¿de acuerdo? Entonces, mi planteamiento ahora mismo sigue siendo cortos. Ahora bien, que el mercado decide, en este caso el IBEX 35, decide
perforar el último máximo, ¿de acuerdo? Si perfora el último máximo, ahora empiezo yo a decir, bueno, pues la secuencia que me hace el mercado, ¿de acuerdo? Perdón, la línea. La secuencia que me hace el mercado ahora mismo es alcista. Ahora mismo sí me puedo plantear un planteamiento con indicadores, media, osciladores, me da igual lo que utilicéis, ¿de acuerdo? Ahora sí me puedo hacer yo un planteamiento con una probabilidad y un ratio de aciertos bastante alto en largos, ¿de acuerdo? En cortos está claro que ahora mismo lo que predomina son los cortos. Es decir, aquí la secuencia de cortos llevaría siempre un ratio de beneficio en la operativa mucho mayor que un largo, ¿de acuerdo? Porque aquí un largo en esta zona, los largos que estáis haciendo aquí o que estáis haciendo aquí, os la estáis jugando. ¿Por qué? Porque vais contra tendencia, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no iría yo contra tendencia? En el momento que tenga un máximo mayor que el otro. ¿Por qué? Porque si tengo un máximo mayor que el otro, por mucho que después el mercado corrija, ya se queda corto. Se va a quedar corto y tendré un mínimo, perdón, voy a ir borrando porque si no nos vamos a liar. Vamos a tener mínimos crecientes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir terminando con el IBEX 35, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ahora mismo lo que predomina es la formación triangular bajista, o sea, yo no veo otra cosa, ¿de acuerdo? Ahora mismo aquí lo que predomina es una secuencia bajista, ¿de acuerdo? Que vendrá por aquí, viene por aquí. Es decir, esa secuencia bajista, para lo que no aprendéis, no sabéis mucho de análisis técnico profesional, tarde o temprano va a romper hacia abajo, buscando el fondo de armario, que es la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Muy bien, hemos visto mercados alemán, español. Dentro del mercado vamos a ver que nos queda importante, ¿vale? Vamos a ver una lista de valores rápidamente. Muy bien. Bien, vamos dentro de la secuencia de índices internacionales. Vamos a hacer un screener, ¿de acuerdo? A ver qué mercado es el más alcista o el más bajista, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por semanal, si nos da tiempo lo haremos diario. ¿Vale? Vamos a poner un screener fácil de los muchos que tengo elaborados de tendencias, ¿vale? Donde vamos a buscar qué índice está por encima de la M40, ¿vale? Y qué índice está por debajo de la M40, ¿de acuerdo? Esto es fácil, se hace rápido. Bueno, si ordenamos, fijaros, si ordenamos actualmente, el screener está hecho sobre la media de 200 periodos, una media, para los que no tenéis ni idea, que es una media de largo plazo, es decir, una media que te dice si el mercado está alcista o bajista, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el mercado más bajista es el IBEX 35, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el IBEX 35 prácticamente lleva 22 semanas, que ya 22 semanas son meses, ¿vale? Por debajo de la M40, ¿de acuerdo? ¿Y qué mercados son los más alcistas? Fijaros, Dow Jones, S&P 500, nada. Es decir, los tres americanos, después de haber corregido tanto, siguen siendo mercados muy alcistas, ¿de acuerdo? Es decir, son mercados que aunque lleven 22 semanas, perdón, no he explicado bien el screener. La segunda columna me dice las semanas que lleva corrigiendo, ¿no? En este caso, Dow Jones o S&P 500, vamos a hablar de S&P 500. S&P 500 lleva 22 semanas corrigiendo, pero 22 semanas que todavía está por encima de la M40. Es decir, una M40 en gráfico semanal quiere decir que es un mercado todavía alcista, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que lleva 22 semanas. Pues 22 semanas muchas veces te está diciendo que esperes la oportunidad de que termine esa corrección porque al final debería de romper de nuevo alcista, ¿de acuerdo? Y fijaros como en el lado de negativo tenemos a un mercado nacional que por debajo de la M200 lleva prácticamente pues 22 semanas, pues 6 meses, 7 meses, 8 meses, ¿de acuerdo? Por debajo de la M40 en este caso. Fijaros como un mercado como el DAX todavía resiste por encima, ¿de acuerdo? En este caso todavía lo tenemos por encima, ¿de acuerdo? Y todos los mercados, tanto los asiáticos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el índice, el Hansen, vamos a abrir el gráfico, ya que no lo hemos visto. Y fijaros, para los que estáis en el mercado asiático, yo no opero en el mercado asiático, ¿de acuerdo? Sé que muchos os gusta el mercado asiático, ¿vale? Vamos a cerrar un poco. Fijaros cómo el Hansen,
¿vale? Que nos está diciendo, fijaros cómo la segunda columna nos da oportunidad, ¿vale? En un mercado que corrige. Es decir, 20 semanas de corrección para mí es una oportunidad. Es decir, un mercado que tiene que estar subiendo y tiene que estar corrigiendo, fijaros. Muy bien, si cogemos el último impulso, ¿vale? Fijaros cómo está corrigiendo, ¿vale? Borramos media. Fijaros cómo el screener nos da una oportunidad de que empecemos a seguir este mercado porque es un mercado que me va a dar oportunidad de compra en breve. Fijaros cómo la oportunidad del 50% la tenemos en breve, ¿de acuerdo? ¿Sería lógico que hiciera esto? Sí. Después de un pequeño impulso, corrección para volver a caer aquí. Y esto es oportunidad de compra clara. ¿Cuándo? Estamos en la previa de agosto. Me imagino que la volatilidad se va a aumentar conforme van aumentando las semanas de cara a agosto. ¿Puede ser agosto el momento ese de compra que todos esperamos en plena volatilidad del mercado y caída hasta mínimos? Pues para mí sí. Es decir, hemos visto como DAX, SP500, es decir, los principales, hemos visto que todavía esperamos una nueva caída. Pues esa nueva caída, si no me equivoco, va a coincidir con los 50% de muchos movimientos, ¿de acuerdo? Y va a coincidir con agosto. Acordaros, para los que no tenéis mucha idea de bolsa, de mercados financieros y de gráficos, que los grandes aumentos de volatilidad son meses como agosto, meses como mayo e inclusive muchas veces septiembre también es un mes que prolonga un poco la volatilidad de agosto, ¿no? Entonces, viendo el Hansen, que es un gráfico totalmente alcista, ¿de acuerdo? Fijaros como el Hansen, si lo pillamos bien, es un gráfico alcista, vamos a ver la canalización que lleva, ¿vale? Muy bien, ese gráfico totalmente alcista, ¿vale? Mi opinión personal es que a partir de esta zona, 50% del movimiento anterior, empezamos a tener oportunidades de compra, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver otro de los asiáticos importantes, el Nikkei, ¿vale? Que fijaros como el screener también nos marca mercado totalmente alcista todavía. Si os, si os habéis dado cuenta, muchos fondos de inversión, muchas gestoras de capital apuestan todavía por el mercado de acciones, ¿de acuerdo? Es decir, las caídas que tenemos actualmente, muchos analistas dicen que son oportunidades de compra, de nuevo. Yo también opino lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, para mí el mercado todavía es alcista y lo que tenemos ahora mismo son oportunidades de compra, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo el Nikkei es parecido un poco al Hansen, a los chinos, en este caso, pero fijaros como la corrección, ¿vale? En este caso se ha parado en un tercio. Vamos a ver. Cuando una corrección se para en un tercio, ¿de acuerdo? Y reanuda, ¿vale? No sé cuándo va a reanudar, pero si reanuda y rompe los 23.000, ya sabéis que el nuevo impulso que viene es rápido y bastante rentable. Es decir, no es lo mismo parar en un tercio que parar en el 50% que parar en los dos tercios. Es decir, si para los dos tercios, ya sabéis que la subida es lenta, ¿vale? Y muy prolongada. El 50% es el movimiento normal del mercado, es decir, una subida tranquila, buscando máximos, pero que se pare en el primer escalón quiere decir que eso es activo. Hablo de activo porque pasa lo mismo en forex, en materias primas, en acciones y en índices. Si para en el primer escalón, que sepáis que la fortaleza de ese activo es bastante atractiva. Y las subidas generalmente suelen ser subidas verticales y muy rentables, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo la comparativa entre Nikkei y Hansen, la parada del Nikkei para mí es muchísimo más atractiva que la que está haciendo el mercado chino, que va corregido hasta el 50% del movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, llevamos 50 minutos de webinar, nos queda poco. Aprovecho para deciros que hagáis vuestras preguntas, alguna acción, algo que querráis ver antes de que vayamos cortando el webinar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre alguna acción en concreto? Me da igual que sea mercado español, americano. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí, Gallón? Nos pregunta un usuario si puedes analizar el valor del Banco Santander. Oye, Banco Santander. Vale. Muy bien, Banco Santander, de cabeza, de memoria, mejor dicho, os lo digo, tendencia totalmente bajista,
¿de acuerdo? Muy bien. Pero porque este gráfico no me gusta. Ahora sí, ¿vale? Perfecto, ahora ha salido perfecto. Vamos a cambiarlo. Muy bien. Muy bien, Banco Santander, ¿vale? Importante. Vamos a hacer el medio plazo rápido y ahora buscamos el swing. Lo importante, ¿a dónde ha corregido? Perfecto, ¿vale? Es decir, fijaros como el primer movimiento de 2017, Banco Santander está en el 50%. ¿Oportunidad de compra ahora mismo? Sí, oportunidad de compra, ¿vale? Fijaros la vela de esta semana, ¿vale? La vela de esta semana, si termina así, estamos todavía a miércoles, quedan 2 días, es decir, esa vela se puede convertir en roja todavía, es decir, estamos en vela semanal, todavía no podemos hacer previsiones razonables, habría que esperar el viernes a las 6 de la tarde a ver cómo termina la vela, ¿no? Pero por ahora, fijaros, están metiendo ya dinero en el 50% del movimiento. Muy bien, pero ese movimiento viene precedido ¿de qué? Ese movimiento viene precedido de una distribución clara, ¿de acuerdo? Y esa distribución clara lleva mínimos decrecientes, ¿vale? Esos mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Y máximos decrecientes me están diciendo que el mercado, la secuencia que lleva ahora mismo es totalmente bajista, ¿de acuerdo? Aquí no hay por dónde cogerlo. Muy bien. Actualmente el 50% es oportunidad de compra, esto es oportunidad de compra, ¿de acuerdo? Esto es oportunidad de comprar y mantener, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo comprar y mantener? Porque la primera oportunidad que tengo es que si esta semana o inclusive la semana que viene, podéis esperar a la semana que viene a ver qué patrón de vela nos hacen aquí en el 50%, aquí podemos tener un stop muy cerca del precio, ¿de acuerdo? Algo bastante importante para saber nuestro ratio de rentabilidad. Muy bien, en una secuencia de mínimos y máximos decrecientes, a esto le toca rebote. ¿A dónde va a llegar el rebote? Pues evidentemente no lo sabemos si tenemos varias opciones. La última opción, la opción es que busque los máximos del movimiento anterior, ¿vale? Esa sería la primera opción, la más razonable, porque la opción de caída ya para mí está totalmente reducida. ¿Por qué? Porque el impulso este bajista ya está bastante maduro. ¿Puede tener todavía una bajada última hasta esta zona que yo he dibujado? Sí, todavía puede haber, hay una bajada, pero de ponerte corto ahora mismo ya vas tarde. Es decir, si te pones corto ahora mismo, en cualquier momento el mercado se va a revolver y te va a hacer una corrección secundaria alcista, ¿de acuerdo? Que es lo que tengo yo aquí planteado. Muy bien. Ahora bien, dentro de ese planteamiento, ¿me puedo quedar ya como alcista? Es decir, si quieres comprar y mantener como alcista, lo puedes hacer tranquilamente porque el stop lo tienes muy cerca. Entonces, te estaría jugando, en este caso, que el mercado hubiera corregido hasta el 50% y desde aquí volviera a buscar secuencia alcista, ¿de acuerdo? Ese planteamiento es razonable, desde mi humilde opinión no lo veo tan razonable. ¿Por qué? Porque el mercado, el sector bancario depende un poco de los tipos de interés. Su negocio son los tipos de interés. Es decir, tipos de interés bajos, evidentemente su negocio, su caja, su rentabilidad no es tan buena. Tipos de interés en escala alcista o en subida, pues evidentemente los ratios de la matriz del banco irán subiendo, ¿no? Entonces, en Europa tenemos los tipos en mínimos. Aunque subieran el año que viene para 2019, que son las previsiones, van a subir como mucho medio punto porcentual, es decir, 0,50. Con 0,50 los beneficios trimestrales, semestrales, anuales no van a variar mucho. Entonces, mi opinión es que tarde o temprano va a buscar otro no movimiento bajista, ¿de acuerdo? Que ese movimiento bajista nos va a coincidir también con el que hemos visto en el IBEX 35, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente el IBEX 35 está ponderadamente bancarizado, ¿vale? Y el sector bancario, cuando el sector bancario tira para abajo, el IBEX tira para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, mi humilde opinión me dice que nos toca rebote porque hemos llegado donde hemos llegado, nos toca rebote porque zigzag, movimiento no cae, el precio no cae vertical, ponerme corto ahora mismo voy tarde, es decir, planteamiento alcista para las próximas semanas, ¿vale? Pero el próximo movimiento brusco para mí va a ser bajista, ¿de acuerdo?
buscando zonas de relajación de 4 euros, limpio pantalla, ¿vale? Porque los precios tienen memoria y el siguiente movimiento bajista debería de caer a 4,20. 4,20 para mí oportunidad de compra clara, ¿de acuerdo? Entonces, dejemos pasar julio y agosto, ¿vale? Y si mis proyecciones tienen algo de razón y el precio cae a 4,20, ¿vale? En 4,20 los precios van a tener memoria. Esta zona es zona de compras, ¿de acuerdo? Lo que antiguamente era... Se le llama también intercambio de papeles, ¿de acuerdo? Lo que antiguamente era soporte, ahora se convierte en resistencia. Para mí, eso es zona de compra bastante buena, ¿de acuerdo? ¿Alguna más, Joe? Sí, un usuario nos pregunta que cómo ves el índice de acciones británico. Oye, el FTSE 100, ¿vale? Ha estado bastante alcista. Vamos a ver, no lo tenemos por aquí abierto, perdón. Vale, no lo tenemos aquí abierto. Lo abrimos rápidamente. Pues ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos correlacionado evidentemente con la libra, ¿de acuerdo? Esa libra tan débil. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. Vamos a quitar rápidamente los colores del Betis, que yo no soy del Betis. Yo soy del equipo contrario, evidentemente. Y esto que salgan los colores en verde y blanco a mí no me gusta nada. Muy bien. Va un poco enlazado al SP500, al DAX, al mercado europeo de índices. No, para mí va un poco por diferente, ¿de acuerdo? Fijaros cómo la tendencia que tenemos prácticamente, ¿de acuerdo? Va haciendo mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Vamos a poner esa canalización, ¿de acuerdo? Punto clave. Es decir, el punto clave es este, ¿de acuerdo? Porque ese es el punto clave. Si el mercado decide romper en el futuro este punto, ¿de acuerdo? Que lo dudo, ¿de acuerdo? Con una libra tan débil, ¿de acuerdo? Empezaremos a tener la típica secuencia de mínimos crecientes, decrecientes de una tendencia alcista. Es decir, si el mercado hace esta estructura que yo me estoy imaginando ahora mismo, sería el mercado, digamos, bajista que todo el mundo teme, ¿de acuerdo? Pero para mí ahora mismo esto es una proyección bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque aquí, en análisis técnico que se estudia, siempre se dice que una tendencia primaria es muy difícil de cambiarla, ¿de acuerdo? O sea, una tendencia primaria no se cambia tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, la zona de 8.000 puntos, es decir, esa zona proyectiva de 12.000 puntos, para mí será una zona bastante factible de llegar en cualquier momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque que el mercado rompa y haga mínimos decrecientes como yo he dibujado en el lado más pesimista, eso no es tan fácil, ¿de acuerdo? Si estáis acostumbrados a invertir y a coger grandes tendencias y a no ser, cuando digo invertir, me refiero a ese tipo de trader que no es activo, ¿de acuerdo? Una persona que no sea activa, es decir, no tiene por qué operar toda la semana, ¿de acuerdo? El que es activo, pues sí opera toda la semana, hace swing diario, swing de 4 horas, swing de 1 hora, ¿de acuerdo? Pero una persona que no sea activa, que lleve una cartera moderada y conservadora, ¿de acuerdo? Los 8.000 puntos, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, la secuencia de mínimos sigue siendo bastante creciente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por ahora no hay ningún peligro, ¿vale? Fijaros como por ahora no hay ningún peligro. Fijaros el ángulo que tiene ahora mismo el gráfico, ¿vale? Si mantiene este gráfico, si mantiene este ángulo, ¿de acuerdo? Los 8.000 puntos los tendremos prácticamente después de agosto. Yo digo después de agosto porque por ciclos, no sé si habéis estudiado los ciclos en análisis técnico, ¿vale? Los ciclos del mercado a veces se confirman bastante bien, ¿no? Y sobre todo el ciclo a partir de mediados de septiembre hasta diciembre es un ciclo bastante alcista la mayoría de los años en los índices, ¿vale? Por eso todas las previsiones que estoy haciendo es para mí que pase agosto, que digamos que es el típico mes de mucha volatilidad, que para algunos les encanta la volatilidad porque los precios corren y hay cortos y largos a diestro y siniestro, ¿de acuerdo? Pero para una cartera defensiva, un mes de agosto volátil no lo quiere nadie, ¿de acuerdo? Entonces, mis proyecciones, como estáis viendo, son recortes actuales para después de agosto que los índices cojan luz y vuelvan a buscar máximos, ¿de acuerdo? Entonces,
el FTSE 100 británico, por ahora, mi opinión, largos, ¿de acuerdo? ¿Algo más, John? Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta, John. Efectivamente, no tenemos ninguna más pregunta. Bueno, pues en este caso, darle la felicitación a Rankia por la oportunidad que nos da. Bueno, yo suelo hacer cada 2 meses algún webinar con ellos, ¿vale? Colaboro con ellos para la formación vuestra en análisis técnico profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ya después del verano volveremos a hacer alguno exclusivo de Forex, sectores que me gusta mucho trabajar los sectores de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me despido ya, que tengáis buen verano. Aprovecho, como siempre, para deciros que me podéis seguir en el canal de YouTube, Paco Pérez Trading, ese canal que lleva tan buena proyección en este caso, de seguidores, ¿de acuerdo? Y como no, estamos todo el año en nuestro centro de formación online de análisis técnico profesional, donde trabajamos mercado global, es decir, acciones, índices, forex, materias primas, es decir, enseñamos a nuestros alumnos a cómo leer un gráfico en cualquier tipo de mercado. Bueno, John, despídete, que pases buen verano, y a todos vosotros, gracias por la asistencia de esta tarde al webinar de Rankia, ¿de acuerdo? Un saludo, buenas tardes. Un saludo, gracias Paco por este webinar. A los asistentes, igualmente gracias por vuestra asistencia y con esto finalizamos nuestro webinar de hoy. Que tengáis todo una muy buena tarde y hasta el siguiente webinar.